Buenas noches, mi nombre es Juan David Camargo Eslava, pertenezco al grupo 66 del curso de diseño de planta. En esta ocasión vengo a sustentar la actividad del escenario 1, en la cual nos proponen responder una serie de preguntas. Primero, ¿cuál es el producto a trabajar de la empresa modelo, sus características y funcionalidad? El producto a trabajar es el cacao en polvo. La función principal de una productora de cacao en polvo es procesar los granos de cacao para convertirlos en polvo de cacao. Este procedimiento implica sus procesos de fermentación, secado, tostado, molienda, entre otros. Las productoras de cacao suelen tener sistemas de control de calidad para asegurarse que el producto cumpla con los estándares de calidad y seguridad alimentaria, en donde implica pruebas de sabor, aroma, texturas y características físicas. Segundo, ¿cuántas actividades o subprocesos conforman el modelado BPMN del sistema productivo diseñado? El proceso se resume en 8 actividades principales: recepción de materia prima, inspección de calidad, tostado, descarillado, molienda, prensado, pulverizado, empaque y distribución. Tercero, ¿cuál es la secuencia del proceso productivo representado en el modelado BPMN? Este BPMN quise tener un enfoque más sistémico y abarcar varios campos, de modo que se entienda mejor el concepto de lo que se está tratando. Entonces hay una piscina general que es de cacao en polvo. Esta se divide en otras subpiscinas que es de abastecimiento y recepción, control de calidad, producción, empaque, almacenamiento, logística y administración y gestión. De estas subpiscinas se dividen en carriles en donde empieza con solicitud de la producción de lote recibida. Luego se recepciona el cacao. Después de esto pasa una inspección inicial que es realizada mediante una máquina que se denomina despedregadora. Luego que pasa por esta máquina se almacena y luego pasa a una inspección detallada, que sería el inicio de la alimentación de una máquina que se denomina de, bueno, que separa el grano por su densidad. Y con ayuda de esta máquina se realiza una inspección de calidad mediante un formato, en donde aquí tenemos una compuerta en donde si cumple la calidad se clasifica y si no se separa para producir chocolate de menor calidad. Después hay otra compuerta en donde nos pregunta que si el grano cumple los requerimientos necesarios para comenzar la producción. Entonces, si cumple, se pasa a fermentado y si no, se desechan estos granos. Ahora pasamos a los carriles de producción, en donde se empieza con la limpieza del grano, luego el tostado, el enfriamiento, el descarillado, la molienda y aquí tenemos una compuerta de calidad en donde las partículas de la molienda deben ser menores a 0,04 milímetros. Después pasa a un refinado, después se pasa a un bucle en donde debe cumplir con cierta acidez y pasa a un empaque especial en unas bolsas de tela para poderlo enviar al prensado. Se prensa a 60 megapascales y después del prensado se envía al pulverizado. El pulverizado o la trituración o pasa a unos subprocesos que se denominan trituración gruesa o trituración fina. Después de que el cacao está triturado, se resecciona el cacao, se empaca, se rotula y se gestiona la producción, ya sea para inventarios o pedidos. Después de esto se almacena el cacao en polvo. Se planifican las rutas de entrega, se coordinan los medios de transporte, las políticas de devolución y sería el final del proceso. Igualmente, este proceso incluye unas partes administrativas que las quise detallar en donde se evidencia el proceso para la contratación de nuevo personal
y si no es necesario, pues alguna capacitación y gestión de personal. También una supervisión financiera para presupuestos y costos y una sección de marketing para promocionar productos, gestionar clientes y buscar oportunidades de mercado. Cuarto, ¿cuáles son las ventajas de la técnica BPMN para el modelamiento de procesos industriales? Esta es una buena técnica que brinda claridad visual de los procesos, mejorando la comunicación entre las partes interesadas, facilitando revisión, análisis y mejora continua de los procesos. También por ser una técnica estandarizada puede ser aplicada por distintas organizaciones y entendida por cualquier tipo de persona en cualquier rango en la organización, ayudando así a identificar y reducir cuellos de botella para aumentar la eficiencia. Quinto, con base en la matriz, ¿cuáles son las entradas, actividades y salidas del proceso productivo? Entonces aquí mediante esta matriz podemos evidenciar que las actividades del proceso, ¿sí? Entonces primero se recepciona la materia prima, esta se descarga mediante, bueno, aquí tenemos en cuenta que las entradas van de toda esta sección que incluye sus procesos, actividades, materia prima, nombre de la máquina con sus especificaciones y los equipos necesarios para realizar este proceso. Todas estas vendrían siendo las entradas. Entonces, para la recepción de materia prima, se descarga mediante un montacarga, se pasa a la máquina despedregadora y obtendríamos el grano de cacao despedregado. Luego pasamos a una inspección inicial en donde se alimenta una máquina separadora densimétrica. Eh, Esta máquina nos saca un grano seleccionado, el cual pasa por una banda transportadora. Luego pasa a un control de calidad más minucioso en donde se clasifica mediante una máquina y obtendríamos el grano de cacao seleccionado. Todo esto se hace mediante bandas transportadoras. Después se pasa al proceso de limpiado y secado, en donde entra un grano de cacao ya clasificado, utilizando medios de transporte como zorras o carretillas. eh, se obtiene después del proceso de limpiado y secado un grano limpio. Después pasamos a la actividad o al proceso de tostado. Este subproceso eh, nos entrega un grano de cacao tostado. Después de este proceso se pasa a un enfriamiento mediante una máquina que va revolviendo el grano hasta que esté a la temperatura adecuada. Después de que esté el grano a la temperatura adecuada, se descarilla o se pela el grano, resultado del tostado previamente realizado, y después de este proceso de descarillado pasa a la molienda. Esto se hace mediante un molino de martillos, en donde se va cargando el molino manualmente mediante baldes. Em, Después de que el grano esté molido, se obtiene lo que ya es la pasta de cacao. Al obtener la pasta de cacao se pasa a un proceso que se llama refinado, en donde se le agregan diferentes productos para obtener diferentes tipos de acidez y calidad del cacao. Después de que se refina, se empaca en unas bolsas de tela para pasar al prensado. Esto se hace mediante una prensa industrial, em, en donde se obtienen de esta prensa, se obtiene una torta de cacao. Esta torta de cacao tiene una característica que ya es como seca, tiene un aspecto seco, sin humedad, pero muy robusto. Entonces hay que pasarlo por un proceso de pulverizado. Em, em,
los discos o la torta de cacao se introducen en la máquina de pulverizado y ya obtendríamos lo que viene siendo el polvo de cacao. Luego eso se empaca, se rotula y se envía a distribución. Em, ¿Encuentra ventajas en esta técnica? Sí, esta técnica brinda una claridad visual de los procesos, mejorando la comunicación entre las partes interesadas, facilitando la revisión y el análisis de los procesos. También, por ser una técnica estandarizada, puede ser aplicada en distintas organizaciones. ¿Cómo relaciona el enfoque sistémico al modelamiento de un proceso industrial? Considerando al proceso industrial como un sistema, un conjunto en donde todas sus partes están interconectadas para lograr un objetivo en común. Estas relaciones se representan mediante diagramas de flujo, mostrando cómo funcionan todas las partes en conjunto, detallando los pasos, las tareas, los recursos, los flujos de información que forman parte de este proceso, lo que permiten identificar y entender los componentes relevantes. Gracias.